unidas y organizadas, las cooperativas de cartoneras han podido exigir un mejor precio para el cartón, para el vidrio, para el plástico que venden, y así poder generar un trabajo digno, ¿no? Ya está enganchado, Esto, bueno, ya está enganchado en la línea Agustín. ahí lo tenemos en línea al Agus, que nos va a contar un poco mejor acerca de este conflicto que está habiendo entre tantos otros, entre el actual gobierno y las organizaciones de la economía popular. ¿Cómo andás, Agus? ¿Qué tal? Buen día, Tommy, compañeros ahí de la radio y la audiencia. Mirá qué bien que sale todo bien, la comunicación es increíble, 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 mucha alegría, ha salido el sol también, un gusto, Agustín. Rubén Mato de este lado de Comechingones también, subsecretario de Economía Circular. Tomás ahí planteaba el tema de la basura y del rol de la basura, de importar basura por otro lado, y preguntarte cortito cuál es la mirada, cuál es la foto, qué es lo que está pasando en la ciudad de Córdoba con respecto justamente a este tratamiento que se está poniendo en la economía circular. Bueno, Rubén, ahí un poco lo que hablaba con Tommy es esto de que, bueno, está en boga lo de la economía circular y bueno, no deja de ser un concepto en disputa. Nosotros creemos que la economía circular tiene que estar con una dimensión social, de inclusión social, y que parta del reconocimiento de los trabajadores que históricamente se han dedicado a la recuperación de residuos de manera informal y que en los últimos años, luego de procesos de organización y de lucha, han ido ganando ciertos derechos que en realidad no sé si llamarlo de esa forma porque todavía no son derechos justamente, pero sí algunas mejoras de condiciones y programas que los incluyan y los reconozcan dentro de los actores que intervienen en la gestión de los residuos. En la ciudad de Córdoba existe una ordenanza, que es la 12648, que reconoce la preexistencia de los recuperadores y las recuperadoras urbanas, y a partir de esa ordenanza nosotros empezamos a dar una discusión con la Federación de Cartoneros, Carros y Recicladores Regional Córdoba, para que esa inclusión se realice y que se lo tenga en cuenta en los planes de gestión integral de los residuos. Y bueno, en la gestión anterior concedimos un programa de recuperadores y recuperadoras urbanas, también concedimos una figura que se llama ROTEC, que es un registro de operadores y transformadores de economía circular, que son herramientas que ellos después le permiten, por un lado, tener un ingreso fijo todos los meses a través de una beca, los compañeros y las compañeras que se dedican al reciclado, al cartoneo, al cirujeo. Por otro lado, empezar a organizarse en términos de zonas. Vieron que la ciudad de Córdoba es una de las ciudades más grandes en términos territoriales. O sea, demográficamente hay como mucho territorio para pocas personas, a diferencia de Buenos Aires, que está todo concentrado. Entonces, bueno, ir viendo qué cooperativas se hacían cargo de cada zona. Y bueno, todo eso fueron años de organización y que se construyó un modelo de gestión de residuos con inclusión social, y que hoy en día, con la crisis económica terrible que estamos viviendo, aumenta la cantidad de personas que se empiezan a abocar al cartoneo, al cirujeo, gente que pierde su empleo y se empieza a dedicar a eso, porque históricamente siempre fue así en Argentina, por lo menos en los últimos 20 años, y se empieza a desarmar un poco el modelo que armaste, ¿viste? Pero por otro lado está siempre la solidaridad y latente de los compañeros y las compañeras que te dicen, mira, el sol sale para todos, entonces no hay disputa por el material en la calle, sino que se reparte, pero se reparte lo poco que hay, porque encima como cayó el consumo, hay menos cartón circulando. Viste que el cartón es lo que envuelve cada mercancía que circula en este sistema que tenemos. Entonces, si cae la producción, cae el consumo, cae el cartón, que hay en el caso. Claro. Ahí
una de las noticias también de último momento, el precio también del cartón, que ha bajado hasta 50%, decían. ¿Eso se debe a qué? Y bueno, eso es, históricamente siempre existe un monopolio de la industria del reciclado. Y uno de los principales actores ahí es Cartoport, que pertenece al grupo Arcor, que operan en el mercado local y en el mercado externo. Son multinacionales que tienen la posibilidad de exportar e importar. Entonces estuvieron importando cartón de otro lado, aprovechando que las aperturas de las importaciones, y eso generó una crisis terrible en el sector porque bajó de una semana a otra a la mitad del precio, y compañeros que con su labor diaria de salir a cartonear y demás podían generar entre 15 y 20 mil pesos en una jornada de laburo, pasaron a estar ganando entre 4 y 8 mil pesos, dependiendo de a quién le venden también, porque hay algunos que están todavía expuestos a tener que venderle un depósito que te lo paga 30 pesos, y otros que cooperativizados pueden conseguir, no sé, que le paguen 70 o 90 pesos el kilo de cartón. Previo a esta crisis estaban ganando 180, 200 pesos, y es una locura porque viene a contramano de la suba de los precios de las cosas. Claro. Y hay un dato ahí que es público, que son los informes de la balanza comercial, que los publica el AFIP, que te muestra por sector disgregado qué es lo que se exportó e importó durante el año, en los trimestres, en cada mes. Y en lo que va del año se importaron 521 millones de dólares de papel de madera, cartón y celulosa. 521 millones de dólares que, por otro lado, sabemos que bueno, que están faltando en el Banco Central, que no hay plata, dice por un lado el presidente, pero por otro lado, digo, no estamos gastando un recurso tan escaso en traer cartón, que acá está, lo juntan los compañeros, tiene la misma calidad de lo que traen de afuera, pero es una locura, digamos, realmente lo que está sucediendo. Ahí... Una locura más. Quería preguntarte porque también los que nos llamamos los hijos, hijas del 2001, ¿no? Que vimos esta transición de los movimientos de desocupados a esta herramienta de la economía popular, nos inventamos nuestro propio trabajo, dicen las compañeras, vimos un proceso de dignificación, ¿no? Desde ver gente en esa situación horrible de no tener trabajo y tener que salir a juntar basura por la calle, a esta cuestión de cooperativizarse, de conseguir un galpón, de conseguir máquinas, de conseguir una herramienta, de poder acceder a tener una representante como diputada, como la Nati Saracho, o en el gobierno anterior una funcionaria como la Mari Castillo, a tener un candidato a legislador en Córdoba como fue el Purruco en las elecciones pasadas, incluso a tener una vida digna en términos de salario, ¿no? En algún momento del año pasado, dentro de la economía popular y de un salario real en caída, uno veía que las cooperativas de cartoneros estaban teniendo como un buen sueldo, ¿no? En términos comparativos, incluso con algunas industrias monopólicas. Entonces, como que esto también es cruento en el sentido de esta cosmovisión de que los planeros no trabajan, y con todo el esfuerzo que ha llevado generar estas cooperativas y esto que además funciona en términos ecológicos de reciclado, bueno, este ataque del mercado y del Estado contra todo este empoderamiento y este intento de hacer más digna la vida de las personas. Bueno, está muy bueno lo que acotas, Tommy, porque la verdad es que sí, en esto de 20 años de organización, por ponerle una fecha, se fue avanzando, y sobre todo las cooperativas, además de conseguir en la ciudad esta beca, también a través de programas nacionales y municipales fueron consiguiendo los fierros, ¿no? La maquinaria.
que es lo que te permite tener galpones, a través de los cuales se transforma el residuo, que después provee la industria de reciclado y que pertenece a las propias cooperativas, ¿no? Y eso permite también hacer una distribución de la pequeña plusvalía, de la pequeña ganancia que se genera entre todos los socios y las socias, construyendo un modelo solidario que a partir de que se reparte de esta forma y se comercializa colectivamente, genera una mejora en el ingreso. Es un poco lo que decís vos que vino pasando en los últimos años, y que ahora, por decisión de una empresa principalmente de traer el material afuera, te empuja la crisis que capaz que tiene después una pyme, ¿viste? Por ejemplo, no sé, una pyme textil, que le empiezan a traer remera y short de otro lado, ¿viste? Y se termina fundiendo. Con las cooperativas pasa lo mismo, digamos, hoy en día las cooperativas están en condiciones por una cuestión de ir construyendo un know-how, un saber hacer en torno al reciclado, el desarrollo de las plantas, viste, como ese proceso de industrialización, por decirlo de algún modo, que no es cerrado y en beneficio de unos pocos, sino que es como un engranaje más de una cadena que se construye en pos de que mejore justamente el material que junta cada compañero y compañera. Ya están en condiciones de pensar el proceso de valor agregado, ¿viste? Como de darle una vuelta al tema de los plásticos, pensar en productos, como que están para otra cosa, y justamente esto de permitir que se traiga cartón de otro lado te rompe todo el esquema que estás construyendo y bueno, atenta directamente contra el trabajo de miles de personas. Y resalto esto, digo, no solamente los organizados que están dentro de las cooperativas, sino la gente que se está sumando ahora, digamos, se está sumando a cartonear frente a un contexto en el cual el cartón vale muy poco. Y hay muy poco cartón en el caso. Ahí estamos. A ver, muy impresionante el panorama, ¿no? Cómo se plantea, porque también en esto de la organización, yo preguntarte un poco si esto de sentarse en la mesa desde la Subsecretaría de Economía Circular y esto que decías al principio de un término en disputa, ¿qué era lo que estaba en disputa en principio en términos culturales, ¿no? Porque el 2001 nos agarra, me parece a mí, como con un caudal ya de fracasos y de victorias un poco más grandes que 2001, veníamos como de los 90 muy desorganizados. Estar hoy en la mesa de economía circular, debatiendo y disputando el término y el sentido, ¿qué quiere decir? Y implica para mí hacer las cosas junto con los compañeros organizados, digo esto. Existe la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, y ellos fueron los que construyeron el modelo. Entonces, a la hora de pensar el proceso de valor agregado, digo, por ejemplo, de los plásticos, de pensar algún producto a partir de el polipropileno, que es uno de los tipos de plástico, qué maquinaria necesitas, cómo puedes armar un producto, después de pensar la comercialización del producto que vas a hacer con el acompañamiento del Estado, sentándote en una mesa con los compañeros y las compañeras, y bueno, con la posibilidad de gestionar recursos del Estado y también de generar articulaciones con otros sectores que capaz que no se sientan en esa mesa por una cuestión de prejuicio o de que no, por capital social no termina llegando, viste, como, qué sé yo, una pyme, ¿verdad? Claro. Eso para mí es fundamental, y también digo, nosotros lo pensamos de todas las ramas de economía popular, porque también cuando uno está en el Estado tiene que también dar respuestas más amplias. Entonces de repente aparece la problemática de los residuos textiles, aparece la problemática, no sé, de los residuos de caucho, viste, como cosas que son más amplias que lo que se genera domiciliariamente. Y ahí te das cuenta que hay una base de compañeros y compañeras organizadas que tienen muchos saberes y que te puede apoyar, digamos, en ello. Y
y bueno, resalto ahí, rescato que los que están en la calle y los que dan la discusión son justamente ellos. Por eso también me gustaría como acotar que en torno a esta crisis, el día de martes, se hizo una gran movilización acá en la ciudad de Córdoba y también en La Matanza y en Quilmes, Buenos Aires, por parte de la Federación. Y hubo más de 1000 compañeros al frente de Arcor pidiendo que dejen de importar cartón. Y que creo que políticamente en la situación que estamos atravesando, digo que todos los días es como te desayunas 2 o 3 conflictos sectoriales que no tenés tiempo a veces ni siquiera de salir a putear por una cosa, que ya tenés otra, viste, que tenés que salir a denunciar. Me pareció como muy zarpado, digamos, y muy potente esto de haber apuntado así, viste, un actor tan claro que estaba interviniendo y haberle puesto cuerpo a esa movilización. Y en eso, bueno, yo siempre rescato ahí la figura del secretario de la facilidad que en Córdoba, que es Curruco, y bueno, compañeros de Buenos Aires y de otros lugares del país, como bueno, Jonathan Castillo, bueno, la Mari Castillo, la Nati Saracho, que decía ahí el Tommy, que empezaron a hacer una proyección política, digo, como compañeras que han estado y están en el Estado, que han estado y están en el Poder Legislativo, digo, se va construyendo algo más amplio, que me parece que es un poco la salida de este entuerto en el que estamos, ¿no? Sí, vos la ves por ahí, ¿no? Y sale... Sí, perdón. Ya le Si dejo. nos quedamos con la amargura de cada quilombo, ¿viste? Te desmoraliza y te tira para atrás. Y bueno, la realidad es que hay como que salir. Y justamente, como si hay dudas, saltemos para abajo y vamos a ver la cantidad de compañeros y compañeras que nos cruzamos. Ahí le dejo. Ahí le dejo el final de la nota, Tommy, pero eso, ¿no? Vos la ves por ahí a la salida, frente a esta guachez que a veces hay dirigencial, o sea, de orfandad, ¿no? Vos ves que otra vez la salida va a ser la organización bien de base, y desde ahí empezar a buscarle sentido, también un sentido común, ¿no? Un reclamo común que no sea un corralito o para tirar una foto similar a la del 2001. Vos tenés fe que es por ahí cuando no hay fe. Sí, tengo de esperanza. Yo trabajé tantos años en la cooperativa de la esperanza que te quedó ahí. Se me quedó pegado, pero digo, y a diferencia de esa época, tenemos años de acumulación, tenemos saberes que antes no teníamos, tenemos compañeros y compañeras que saben cómo es el funcionamiento del Estado, tenemos compañeros y compañeras que se han formado en la lucha y en la negociación contra el Estado, digo, como tenemos muchos perfiles ahí dando vueltas que nos vamos encontrando y desencontrando en algunas coyunturas y que también entramos en diálogo con otros sectores del propio movimiento, voy a llamarlo movimiento popular, nacional, más amplio, que capaz que no vienen de una militancia territorial y que eligieron otro camino en determinado momento y que bueno, le damos la discusión y le mostramos esas cosas que no se hicieron en su momento, ni en el gobierno anterior, ni en el anterior del anterior, digo, y que los veo cada vez más receptivos, digo, menos desprejuiciados, porque saben que la nuestra es muy concreta, es productiva y es real, ¿viste? La ves, no es chamullo. 1202. Yo por mi lado muchísimas gracias, Agustín, por tu tiempo ahí, también por todo el panorama general. Queda Tommy al final, cierra la nota. Agradecerle mucho, bueno, recordarle a la audiencia, estamos hablando con Agustín Mignorance, parte de la cooperativa La Esperanza y ahora subsecretario de Economía Circular de la ciudad de Córdoba. Así que muchas gracias, Agus, ahí por el panorama, por el trabajo, y bueno, estaremos en otras semanas hablando con otros compañeros y compañeras en esto que es la economía circular, que venimos acá entrevistando gente de la zona de Tras la Sierra,
pero bueno, sería bueno empezar ahí a ver otras experiencias en otros territorios de Córdoba. Dale, muchas gracias Tommy por visibilizar la situación, a vos, a Rubén, a los que están escuchando. Y bueno, sí, hay mucho para mostrar y contar, así que felicitaciones ahí también por el laburo de comunicación popular en estos tiempos. No quiero ser pesado, digo, pero no dejo de mencionar lo que en esto también de la acumulación que tenemos también medios populares que se han construido en los últimos años y que nos permiten dar disputas de sentido que en otros momentos no las podríamos estar dando. Y eso fue muy evidente el otro día en la marcha, la cantidad de medios alternativos que cayeron y compañeros, así que agradecido por eso siempre. Abrazo enorme. Nosotros llegamos al final de esta hazaña por día. Quedás ahí, Tommy, un ratito. Te despido también a vos. Muchas gracias. Salió bien, ¿no? Las dos notas compartidas. La Luna con Gatillo, Come Chingones Multimedios, la previa de Ábrase un Valle. Mañana te veo en el encuentro GON FM. Ahí estaré también hablando de esto de la economía circular y me quedé con el título, Pachi, falta alimentos, sobra basura. Bien, ese lo usamos entonces para titular. Sos buen titulador, ¿eh? Y muchos años de editar, muchos años de estar siendo responsable de titular, así que bueno, uno de los tantos juegos de la comunicación popular. Te agradezco un montón, que tengas buen día también. Nosotros cerramos el programa por acá, cual también él es parte del evento que vamos a hacer la semana sábado, y aparte preparando el programa del domingo de Ábrase un Valle, mientras estamos en esta prueba de hacer esta conversación de a tres, ¿no? En esto de abrir el juego a las parejas libres también. Bienvenido, Tommy, ¿cómo andas? Buen día. Hola Pachi, hola a toda la gente en sus casas, ¿cómo andan? Acá estimulando otra economía posible. Y bueno, nos enteramos de que ayer el Consejo Deliberante de Córdoba Capital aprobó una ordenanza para regular todo lo que es la producción y la comercialización de la agroecología, un gran logro de los compañeros y compañeras ahí de la Feria Agroecológica de Córdoba. Y entonces, bueno, nos daba ganas de charlar con el Iván Fernández, un histórico compañero del UTEP, del Campo Popular, de Leo, y parte de la cooperativa Macollando, para que nos cuente cómo es esta iniciativa y a ver si la podemos hacer también acá en Villa del Arroz, en San Javier o en Tras la Sierra, empezar además del ordenamiento territorial, a generar ordenanzas que promuevan la agroecología. Sí, ahí estamos esperando en todo caso que él se conecte también. La agroecología es el tema de Ábrase un Valle, ¿no? Sí, empezamos este primer mes con todo lo que es soberanía alimentaria, el alimento, porque bueno, es lo más básico, ¿no? Manchar es como una de las primeras necesidades básicas y bueno, esta situación de que nos enteramos por UNICEF de que hay 1,5 millones de pibes y pibas que comen salteado, evidentemente es una problemática a resolver y entonces, bueno, ver cuáles son las alternativas, ya que este modelo industrial monopólico no estaría resolviendo el problema, ver quizás a través de estas pequeñas. Ahí lo tenemos a Iván Fernández en comunicación de la Feria de Agroecología de Córdoba. También mencionabas y adelantabas esto. ¿Probamos esta llamada de A3, este trío? A ver cómo sale. Vamos, comanda el Iván, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, compañeros, compañeras. Acá Iván, de la cooperativa Macollando, también parte de la Feria Agroecológica de Córdoba. Nada, un día de una pequeña victoria, una pequeñita victoria, pero bueno, tenemos ganas de sentirnos victoriosos. Está muy bien, Iván, y además con un trabajo de más de 2 años, ¿no? De lobby, de ir redactando los proyectos, de ir estableciendo esta conciencia, ¿no? Del alimento agroecológico. Y un laburito de todo, sí. De hecho, te diría que tiene 5 años el trabajo en sí.
hemos construido los consensos necesarios, la ordenanza salió por unanimidad, más allá de que Barbechando, que es una fundación que hace lobby para el agronegocio, en las últimas 2 semanas quiso meter algunas abstenciones, algunas oposiciones, nada, la ordenanza salió por unanimidad. Así que, nada, un enorme laburo de las organizaciones, de compañeras, compañeros, buena voluntad, hay que decirlo, buena voluntad de las instituciones públicas, tanto provinciales, municipales, y también como el INTA, mucha predisposición para elaborar, nada, una herramienta pública que pone el foco en la producción de alimentos. Que hoy, cuando 1 millón de pibes se van a dormir sin nada en la panza, que el Estado asuma una política pública sobre la producción de alimentos y encima sanos y soberanos, nada, es para festejar. Iván, ¿qué tal? Buenos... ¿Qué dice la ordenanza? ¿Cómo, Tommy? Contanos qué dice la ordenanza, qué estipula, cuáles son los beneficios que estipula para la producción agroecológica. Mirá, la ordenanza en sí, o sea, nosotros entendemos que el proceso de transformación productivo es un camino largo, ¿no? Ya lo sabemos, venimos haciéndolo autogestivamente y es lento. Entonces la ordenanza en sí tiene 3 instituciones que nos parecen importantes que estén. Una es el Consejo de Producción Agroecológica, en donde en esa mesa estaríamos las organizaciones de productores y las organizaciones de consumidoras y consumidores y las instituciones públicas. En ese consejo se construirían las políticas públicas necesarias para el sector, en principio para el sector que ya viene trabajando agroecológicamente, pero también construir políticas públicas para ir modificando el ecosistema productivo del alimento en general, ¿sí? En lo concreto hoy no tenemos la política pública, sino que hay que construir, nos toca ahora la etapa de discutir la reglamentación, que ahí empezamos a discutir los presupuestos, ¿no? O sea, sabemos que sin plata no hay política pública que valga, y nos toca toda esa etapa ahora. Terminado esto, la semana que viene tenemos que empezar a trabajar la reglamentación. Después contempla un registro de productores, productoras y de grupos de consumo agroecológicos para darle visibilidad, para darle existencia en términos de reglamentación y en términos de derechos, y que se van a ser quienes son, a donde va a estar destinada la política que construyamos. Y como tercer punto y el más importante, que es como el corazón, es un sistema de garantía participativa, que en su sigla es SPG, en donde consumidores y consumidoras, productores y productoras e instituciones estatales no solo construimos la validación o el sello agroecológico para de forma gratuita, para que se certifique que el alimento es agroecológico, sino que es la herramienta concreta para diagnosticar las necesidades del sector y para pensar políticas públicas que dignifique tanto la producción como la vida de quienes producimos alimentos. Esos 3 ejes son lo que tiene la ordenanza. Ahora hay que trabajar la política concreta, los beneficios concretos, digamos. Ahí Esto se da en un contexto muy importante porque hay, digamos que un problema de mucha dificultad para los pequeños y medianos productores. La Mesa Agroalimentaria viene denunciando que la suba de los costos de los insumos, la especulación inmobiliaria, la concentración de tierras, hay un montón de situaciones que llevan a que se está desplazando la población campesina. Así que, como vos decís, es una pequeña victoria en un momento bastante crítico para la producción agroecológica. ¿Cómo estás viendo el panorama?
Mira, Tommy, nosotros estamos viendo el panorama con esa óptica. Para nosotros la ordenanza no es ni más ni menos que una herramienta de autodefensa para el sector productivo de alimentos. No tanto no solo para los productores y las productoras, sino que para la población en general. El Cinturón Verde de Córdoba viene desapareciendo bajo la presión del desarrollo inmobiliario, desplazamiento de compañeros y compañeras que se tienen que ir a otras tierras, a otros lugares, y alejamiento del alimento a las grandes ciudades, lo cual encarece el alimento, ¿no? Más allá del acaparamiento de tierra para la producción de biocombustible, el acaparamiento de tierra para la producción de cosas que no comemos. Entonces nosotros entendemos que la ordenanza sobre todo es una herramienta de autodefensa, y que hayamos logrado ponerla como política de Estado, nos parece un gran paso. Es una ordenanza, es en una ciudad, pero entendemos que a nivel nacional se la está mirando a la ordenanza, y está todas las esperanzas puestas en la ordenanza. Es una alta responsabilidad para quienes la estamos dinamizando, le estamos poniendo el cuerpo, quienes la estamos armando, porque hay que decirlo, la ordenanza la armamos nosotras, ¿sí? Si bien hemos tenido a un concejal, Marco Vázquez, y a las instituciones trabajando al lado nuestro, y con la predisposición de canalizar institucionalmente la política, a la ordenanza la armamos nosotras. Entonces, nada, eso. Entendemos que es un pasito, entendemos que es súper necesario que las demás comunidades, los demás municipios empiecen a asumir una política parecida para ir construyendo una masa crítica y empezar a disputar una política a nivel provincial y, bueno, si tenemos suerte, a nivel nacional, ¿no? Iván, me meto un ratito ahí, Tommy. ¿No hay políticas nacionales vinculadas a la comercialización y a la red de comercialización, a crear una red de comercialización? Esto ha sido siempre, y esto lo hablo desde la ignorancia, ¿no? Agradeciéndote acá, Rubén, de Comechingones. ¿Cuál ha sido como el camino para llegar hasta acá en términos de comercialización, ¿no? Y de creación de redes? Porque de hecho, en la práctica, la economía popular en sí mismo las va armando, de hecho, ¿no? Esta legitimidad lo que propone que es darle un salto en términos estructurales a la comercialización. Sí, bueno, recién me hacían una entrevista y me preguntaban ¿qué viene a cambiar esta ordenanza? Y en realidad la respuesta es, esta ordenanza no viene a cambiar nada, ya existe el movimiento. Lo que viene a hacer es potenciar la cosa. Entonces, nosotros sí tenemos una lectura de que la producción agroecológica está ganando escala, pero tenemos un límite que somos las organizaciones que vamos logrando eso con nuestros propios recursos y nuestras formas. Entonces, con una política pública, con el recurso público para potenciar las producciones y potenciar la distribución del alimento, podemos empezar a pensar el aumento de la escala y podemos empezar a pensar el abastecimiento de alimentos sanos y soberanos a toda la población. Porque bien sabemos que no todo el mundo accede a la producción agroecológica. De hecho, en general es una producción casi de élite, o con compañeros y compañeras que tienen muy problematizada la alimentación. Nosotros venimos trabajando hace 3 años de que el alimento llegue a los sectores populares, y la verdad que hacemos malabares para que eso sucede, pero hacemos malabares. Entonces, teniendo una herramienta pública, ya esos malabares no son tan malabares. Claro. Esperemos, ¿no? Esto vendría acompañado en términos concretos de campañas. No sé, nosotros tenemos acá varios productores agroecológicos que todo el tiempo plantean la necesidad de cierta conciencia en la forma de consumo.
legitimarlos y ponerlos arriba o en la mesa de discusión de las políticas públicas, abriría como campañas, por ejemplo, de consumo responsable, de consumo de la manera en que consumimos los alimentos. Y claro, y sí, mira, te cuento, nosotros desde la cooperativa trabajamos bajo un lema, Rubén, que es organizar el consumo, planificar la producción y garantizar la distribución. Ese es el lema con el que trabajamos. Si no organizamos el consumo, no vamos a poder tener cuerpo para planificar la producción y la cantidad y la escala que necesitamos. Entonces, en la mesa de las discusiones políticas tenemos que sumar a los grupos y a los consumidores y a las consumidoras. En ese sentido, una herramienta que estamos pensando a partir de la ordenanza es campaña en relación a la problematización del alimento, así como también la discusión sobre la asistencia alimentaria, que hoy no existe como tal, pero que tendría que existir, que es la asistencia alimentaria a los sectores populares. Bueno, nosotros en la ordenanza logramos un artículo en que se le dé prioridad a la compra pública a los alimentos agroecológicos, para que lleguen a las mesas de los compañeros y las compañeras. Entonces, si no consideramos, me voy a poner en términos históricos, los mercados de abasto cuando nacieron estaban considerando todo el tiempo a la población para abastecer de alimento a la población. En los años 90, los mercados de abasto solo se construyeron para la circulación libre de la mercancía. No están pensando en quién consume el alimento y tampoco están pensando en quién produce el alimento. Entonces, en la mesa de negociaciones para construir las políticas públicas tienen que estar los consumidores y las consumidoras, tienen que estar los productores y las productoras, y después tiene que estar el Estado poniendo la plata para que se desarrolle la política, básicamente. Claro. Tommy. No, te iba a preguntar, Iván, porque me comentaste el otro día que tuviste en el cuarto Encuentro Nacional de Alimentos Cooperativos, ahí en Maimará, en la cooperativa Cauqueva, para que nos cuentes un poco cuál fue la sensación, cuál es la coyuntura de este tipo de experiencias a nivel nacional. Sí, bueno, por suerte estuve en un entorno hermoso, Maimará, con una luna muy bella. Fue un encuentro de 5 días, intenso, una inyección intravenosa de motivación, también hay que decirlo, hay que generar encuentros, compañeros y compañeras, nos tenemos que encontrar, y la sensación con la que nos volvimos de allá es que el sector de las cooperativas que producimos alimentos, el sector de las comercializadoras de la economía popular y el sector del mundo organizado del consumo está siendo hoy el sector más dinámico en términos de organización comunitaria. Cuando uno se acerca un poco a las grandes urbes, estamos teniendo, ¿no?, esa cosa que de cierto grado de frustración, de cierto sentimiento de un dejo de derrota, y nada, lo que se vivió en Maimará fue todo lo contrario. Fue decir, estamos yendo por donde tenemos que ir, hay mucha convicción, hay mucha fe, también salió mucho la palabra fe, porque hay mucha mística. Todavía tenemos mística y eso es súper importante, ¿no? Nos falta un montón, hay que seguir trabajando, nos falta integrarnos más en las discusiones. El lema del encuentro fue integración y reciprocidad. La intención es ir caminando, es ir pensando corredores logísticos para el abastecimiento de los pueblos, pero bueno, es todo autogestivamente, ¿no? Entonces nos falta un montón, pero por lo menos ya tenemos el mapa por donde tenemos que ir caminando. Y había gente de Tierra del Fuego hasta Jujuy, y de Mendoza hasta Entre Ríos.
Entonces, creo que había una condensación política en torno al acceso del alimento que no es para desmerecer, fue un encuentro fabuloso en ese sentido. Y bueno, y con un gran crecimiento, a pesar del Estado y del mercado, te contamos en términos de esperanza, Iván, que acá próximamente las compañeras de Monte Adentro están inaugurando un galpón en Villa Dolores para distribución y acopio de alimentos. Y bueno, de alguna manera esto de que, si bien es difícil, una vez que la gente entra en estos círculos de consumo consciente, responsable y de alimento sano, ¿no? De a poco va creciendo esa demanda y como vos decís, es uno de los sectores que más ha crecido dentro de la Organización de la Economía Popular desde la crisis del 2001, ¿no? Por las virtudes que esto conlleva. Tal cual, Tommy. De hecho, estuvimos con los compañeros y compañeras del movimiento campesino de Monte Adentro, ayer en Maimará. De hecho, me estás haciendo acordar que tengo que pasar lista de precios de los compañeros de allá detrás de la sierra para el abastecimiento de ese lugar. Es parte de esa lógica, de esa red de logística que te estaba hablando. Tras la sierra es un punto. Nosotras venimos laburando con otras organizaciones, con la creciente en Parabachasca, en Sierra Chica con otras organizaciones para centros de acopio y distribución a nivel provincial, y a nivel nacional hay que seguirla pensando. Nosotras creemos, Tommy, que sí, las organizaciones populares, y un poco también respondiéndole un poco más también a Rubén, tenemos que asumir una política de organizar el consumo. Si no organizamos el consumo, nos van a seguir ganando los Arcor, los AGD, los Vicentín. Entonces, nosotros venimos insistiendo ya hace unos cuantos años en la necesidad de organizar el consumo, porque tenemos la capacidad como organizaciones populares, tenemos el capital condensado de compañeros y compañeras organizadas, y le tenemos que dedicar política a la organización del consumo, y de la mano las organizaciones que somos productoras del alimento, acompañar con el crecimiento de esa organización del consumo. Para nosotros esa es la clave. Luego vemos cómo hacemos para llegar al alimento, pero esto ya es una cuestión más técnica, si se quiere. Ahora, la política tiene que estar destinada ahí. Si no ganamos en capacidad productiva y en capacidad de organización del consumo, cualquier pelea que tengamos en relación al alimento, nada, estamos perdidas, porque nos quitan el poder del alimento, que es el arma de los pueblos. Yo me meto para cerrar. Muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo. Seguramente vamos a seguir ahí profundizando el tema. Hoy la noticia también tenía que ver con esto de, bueno, la resolución de la ciudad de Córdoba, que entiendo va a ser como el puntapié inicial o el origen de resoluciones que después hagan el resto de los municipios, comunas y ciudades en el interior, porque es ahí donde también se está produciendo, ¿no? Es la intención, Rubén. De hecho, ayer en la sesión de ayer estaban presentes buena parte de intendentes e intendentas del Gran Córdoba. Un poco esa es la intención, un poco también la discusión que nosotros dimos en la ordenanza. En un principio, cuando se empezó a discutir la ordenanza, solo se pensaba en alimentos que estén dentro del ejido municipal. Nosotros dimos la discusión que eso era imposible, que había que contemplar a las organizaciones y a los productores y productoras del interior de Córdoba. En ese marco, ayer también estaban los compañeros de Traut, los compañeros y las compañeras de las POP de Sebastián Elcano, con sus quesos, con sus mieles. Entonces, un poco esa necesidad de ir construyendo herramientas públicas en los otros municipios, va a ir construyendo corredores
sin tener la necesidad de tanta burocracia en el medio, digo, RNE, RNPA y todas las habilitaciones esas que muchas veces, organizaciones como las nuestras no acceden. No acceden y que no entran dentro de la lógica de la producción de la agricultura familiar. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé, Tommy, si quedó algo más, si no, pasamos ya a otra nota. No, abrazo grande, Iván, y muchas gracias y felicitaciones por esta conquista institucional. Gracias, compañeros. Muchas gracias por ponerle la amplificación a la voz. Un abrazo grande. Ahí estábamos en comunicación telefónica con Iván Fernández. Tommy se queda en contacto ahí. Estábamos en comunicación telefónica con Iván Fernández de la Feria de Agroecología de Córdoba. ¿No es cierto, Tommy? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchás bien? ¿Vos estás bien? ¿Llueve donde vivís? ¿Dónde estás? Se cortó. No se cortó, estás acá. Estás acá. Ahí está. Está raro el día, Pachi. Parece que llueve, después no llueve, que sale el sol, que se mete el sol, que se me baja la batería del panel, que sube. Estamos en un día un poco esquizofrénico, y en esta esquizofrenia también creo que si vos estás de acuerdo y seguimos en los planes, vamos a hacer otra entrevista, porque en esto de que falta el alimento, en este mundo que estamos viviendo geopolítico, de crisis civilizatoria, sobra la basura. No, nos falta alimento y nos sobra la basura. Exactamente. Entonces también otro sector muy importante de la economía popular es el del reciclado y la economía circular. Ahí estamos en comunicación, tratando de comunicarnos, me toca a mí hacerlo. Contanos con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con el Agustín Mignorance, que es un histórico compañero ahí de la cooperativa de carreros La Esperanza en Córdoba Capital, también de la Asociación de Recicladores y Carreros de Córdoba, parte también de la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular, y que ahora a través de todo este trabajo también han conseguido obtener lo que es la Secretaría, la Dirección de Economía Circular de Córdoba Capital, y el Agus es subsecretario de Economía Circular ahí en Córdoba. Y el miércoles hubo una gran movilización en todo el país de lo que son los compañeros y compañeras recicladores de las diferentes cooperativas, porque hay un problema bárbaro, porque este gobierno ha permitido la importación de basura. Entre todas las desregulaciones, con la falta de dólares que tenemos en el país, el gobierno ha decidido importar basura de Estados Unidos, y esto, en otras cosas, para que las grandes multinacionales, estas mismas que especulan con el alimento, como Arcor, por ejemplo, puedan comprar barato el cartón para las cajitas, porque una situación que ha venido